¿sí? Mateo 27:3, Mateo 26:69, Lucas 24:9 y San Juan 21:15. Ahí vamos a estar. Son referencias, por si más adelante quieren hacer un estudio más profundo. Son dos situaciones, son dos personajes, son dos discípulos de Jesús, son dos personas que fueron formadas por Jesús y al mismo tiempo una línea muy delgada, pero que hace la diferencia considerable en la vida, ¿sí? Algo que pudiéramos rescatar de estos dos personajes. Yo voy a partir. El primer mensaje que da el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús ya inicia su vida activa en el ministerio, porque la Biblia no registra, es muy poco lo que registra de la infancia, de la adolescencia, de la juventud del Señor Jesús. Hay algunos otros escritos que hablan acerca de lo que dice, pero si nos vamos a la Biblia realmente registra muy poco de la infancia de Jesús, por no decir nada. Hay un momento en el que va en el templo, interactúa con los maestros y luego no se registra nada. Hasta el momento de su bautizo, cuando él pasa y es bautizado por Juan el Bautista, a partir de ahí inicia su vida activa, su vida pública. Sí, el primer mensaje del Señor Jesús es: arrepiéntanse. Ese es lo primero que se registra en la Biblia. Tal vez hubo algo antes, pero la Biblia no registra. La Biblia, el primer mensaje que registra viene en Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, esa palabrita. La palabra arrepentir es pesar por haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Ese es el arrepentimiento. Un pesar por no haber hecho o por haber hecho algo que nos lastima. Sin embargo, pareciera que la definición se queda un poquito corta. Si nos vamos un poquito más atrás en la definición, a la etimología de la palabra, es vuelta atrás. El arrepentimiento es volver hacia atrás, volver sobre mis pasos. Si pecar es equivocarnos, el significado de pecar, ¿y qué es pecar? Pues pecar es no acertar en el blanco, no ser certero en lo que debo hacer, equivocarme. Bueno, arrepentirme es corregir, arrepentirme es volver atrás. Esa palabra arrepentir, ese es de volver atrás. El penitere es un estado de penuria, es una privación de lo indispensable, sentir que no tengo lo indispensable, sentir que no tengo lo importante. Y arrepentimiento también viene de penumbra, que es una oscuridad. Es como empezar a transitar hacia la oscuridad, no tener lo indispensable, no tener lo importante, porque voy caminando hacia la oscuridad y regresarme sobre mis pasos, volver a empezar. Empecé un camino equivocado y el camino equivocado me está guiando cada vez a una oscuridad más densa. Arrepentirme es regresar sobre mis pasos y continuar ahora por el camino correcto. ¿Sabes qué? Por ahí no era. A veces se confunde con el remordimiento. Yo quiero que comparemos esas dos situaciones. El remordimiento es una inquietud por una acción censurable. Es: me siento muy mal por lo que hice. Ah, muy bien. ¿Y luego? No, nada más. Hasta ahí. Me siento bien mal, es que estuvo bien mal lo que hice y me siento malísimo, no puedo dormir, no puedo volverle a hablar, no puedo estar nuevamente con esa persona porque cada que la veo me siento muy mal. Hay una enemistad. Y bueno, es que hay una considerable diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Yo creo que vamos a dos personas y como pareciera que uno tiene arrepentimiento y el otro remordimiento. El primero, Judas, uno de los discípulos de Jesús, cercano a Jesús, lo tuvo como maestro a Jesús, y sin embargo toma la acción de entregar a Jesús. ¿Qué ocurre después? Mateo 27:3, lo registra la Biblia. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, la Biblia dice arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.
Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Dices, Judas pareciera que tiene remordimiento. Ahorita voy a decirles por qué, porque lo quiero comparar con otro caso. Judas se da cuenta que cometió un error, Judas se siente muy mal, y la acción que toma como consecuencia de sentirse muy mal es ir a quitarse la vida, tratar de devolver las monedas, y luego va y se ahorca. Otro personaje, también en el mismo día, otro personaje es Pedro. Mateo 26, verso 69. Pedro había tenido una charla con Jesús. Jesús le dijo que las cosas se iban a poner complicadas, que las cosas iban a estar difíciles, ¿sí? Y esta es la reacción de Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todo, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Aquí tenemos 2 acciones que pudieran ser equivocadas. El asunto es cómo reaccionamos ante las acciones. Más adelante en San Lucas registra lo que hizo Pedro después de esta acción. Pedro se siente muy mal. Y volviendo del sepulcro, Lucas 24:9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás que había resucitado Jesús. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacob, y los demás con ellos, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro se siente muy mal, y en cuanto escucha de la resurrección de Jesús, Pedro corre a buscar a Jesús. Y esa es la diferencia. El remordimiento es una sensación que nos lastima, que nos duele. Dice, el origen de la palabra remordimiento es de nuevo, es torturar y una acción. Es torturarnos nuevamente, lastimarnos nuevamente, dolernos nuevamente. Pero es un círculo vicioso en el cual me duele, pero no hago nada para remediarlo. Ese es el remordimiento. El arrepentimiento es sentir un pesar y buscar corregir ese pesar. Aquí es donde vemos a Judas, que se siente muy mal, pero no busca corregirlo, no busca al Señor Jesús. Pudo haber buscado al Señor Jesús, de alguna manera buscar acercarse a Él. Hubo quien se acercó a Él. Juan se acercó a Él, María su madre se acercó a Él. Pero Judas no busca a Jesús. Judas no busca corregir las cosas. Judas solamente se siente muy mal, y en ese dolor, en esa tristeza que él siente, en esa amargura que él siente, lo único que se le ocurre es seguirse lastimando más, al punto de ahorcarse. Pedro se siente muy mal, y cuando escucha que el Señor Jesús ha resucitado, busca a Jesús, busca arreglar las cosas. Más adelante, cuando finalmente se encuentra con el Señor Jesús, en San Juan capítulo 21, verso 15, una vez que ya encontró a Jesús, una vez que ya está con él, tienen una conversación. Sí, Pedro y Jesús. Después de que Pedro negó a Jesús, finalmente se encuentran, tienen una conversación a partir del verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, buen día. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis abejas.
Le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará aún a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Me llama mucho la atención porque tienes a un Pedro que negó 3 veces a Jesús. Y tienes a un Jesús que de alguna manera lo está reconciliando y le está diciendo: mira, las cosas están bien entre nosotros. Y le pregunta 3 veces: esto no es accidente, esto no es una coincidencia. 3 veces le preguntó: ¿me amas? Y sí, sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. Y es que hay una considerable diferencia, perdón por redundar, en sentirnos muy mal y permanecer en la tristeza o en el dolor, o en arrepentirnos. Aquí pareciera que Judas tiene remordimiento, pero no arrepentimiento, una actitud de sentirse muy mal, y nada más lastimarse y lastimarse y lastimarse al punto de acabar con su vida, pero no de buscar corregir las cosas. Y aquí tienes un Pedro que se siente muy mal porque negó a Jesús, se sentía cercano a él, se consideraba cercano a él, pero cuando las cosas se volvieron complicadas, porque estaba en riesgo su vida, que lo aprendieran también a él, pues por salvar lo temporal lo negó y se siente mal, pero busca corregirlo. Cuando escucha que el Señor Jesús resucitó, busca al Señor Jesús, a diferencia de Judas. Busca volver a tener una comunión con Él, busca volver a comer con Él y reconoce que le ama. Jesús le dice: mira, tú eras de los que hacías lo que querías, ibas a donde tú querías, pero va a llegar el momento que vas a hacer aún lo que no quieres, vas a hacer lo necesario. Todo lo que sea necesario, aunque no lo disfrutes, y lo vas a hacer. Ese es el concepto del arrepentimiento. Y es que el remordimiento no nos salva. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que nos enseñe, que nos diga: si te sientes muy mal por lo que hiciste, entonces va a llegar la salvación. No es lo que enseña la palabra de Dios. Parece lo mismo, pero es un engaño. El remordimiento no es arrepentimiento. Lo que nos lleva al perdón de nuestros pecados es el arrepentimiento, no el remordimiento. Lo que nos lleva a no caer en una acción repetida que nos lastima es el arrepentimiento, no el remordimiento. El arrepentimiento es indispensable para el perdón de los pecados. El acercarnos a Dios, el buscar a Jesús, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Me siento muy mal, pero busco quitarme este dolor, busco quitarme esta tristeza de alguna manera a través de Dios. Y Pedro, me encanta que dice: corrió al sepulcro. Corrió a buscar a su maestro, buscó hacer las paces con él, buscó estar en paz con él. No Judas. Judas siguió montado, se sentía mal y se siguió de alguna manera torturando emocionalmente al punto que acabó con su vida. Y es que si no tenemos cuidado, el pecado puede acabar con nuestra vida. Eso que nos lastima, eso que nos hace, es que me siento muy mal por lo que hice, es que yo no debiera tener esa práctica, es que yo no. Tienes razón, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirte sintiendo mal? Eso es remordimiento. El remordimiento no te libra del pecado. Estás exactamente donde mismo, sintiéndote muy mal por lo que hiciste. Regresa sobre tus pasos. Regresa. A Dios no lo conmueve nuestro remordimiento. Es el arrepentimiento. El arrepentimiento. El buscarlo a Él. El reconocer que este dolor no debe acompañarnos, que la tristeza no debe acompañarnos. Me habló alguien anoche, me dice: estoy batallando para dormir, no puedo dormir. Pues es que tú debes de dormir. La Biblia dice: a su amado daré a Dios el sueño. El sueño es algo a lo que tienes derecho y Dios quiere que descanses en paz. Pero hay que ponerse a cuentas. Busca a Dios. Como hizo Pedro: ve, busca a tu maestro. Búscalo. Señor, te negué, no debí de haberlo hecho, las cosas se las sentí difícil y de alguna manera me abrumaban y hice lo que no debía haber hecho. Pero quiero estar en paz contigo. Que no fue lo que hizo Judas. El perdón de los pecados es indispensable para que estemos en paz con Dios y con los hombres. Me siento muy, muy mal por lo que hice. Y luego, ¿te vas a quedar con el dolor? Eso es remordimiento.
Me siento muy mal por lo que hice y voy a buscar corregir, voy a regresar sobre mis pasos. Muy bien. Eso es arrepentimiento. Nuestro dolor no nos salva, nos salva la fe, nos salva la obediencia a Dios. El arrepentimiento es lo que nos salva, el remordimiento no. ¿Qué nos salva? Buscar al Jesús de la cruz. Buscar a Jesús, buscar a Dios y ponernos a cuentas con Él. Nos salva arrepentirnos, volver atrás, recuperar el camino perdido, nos lleva a la salvación y nos mantiene en un estado de salvación. Una expresión que viene en el libro de los Salmos, Salmo 32.1, no se lo dije, se los leo. Salmo 32.1 dice, bienaventurado. Otras traducciones dicen dichoso. Otras traducciones dicen feliz. Feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo alcanzamos un estado de dicha, de felicidad, de gozo en nuestra vida cuando nuestro pecado ha sido perdonado? Y para que nuestro pecado sea perdonado es buscar a Dios. Perdóname. Judas no pidió perdón. No está registrado, tal vez sí, no está registrado. No sé si en sus últimos momentos le pidió perdón a Dios, no sé, es un misterio. Y sé que Dios es bueno. Sé que Dios es bueno. Pero pareciera que es un hombre con mucho remordimiento, pero no arrepentido. Pedro, sin embargo, pareciera que es un hombre que se arrepiente y busca a Dios. Por eso dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dichoso el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Es decir, a mí Dios no me está culpando, a mí Dios no me está señalando, yo no soy culpable, Dios ya me perdonó. Cometí un error, me equivoqué, no estuvo bien lo que hice con mi esposa, no estuvo bien lo que hice con mis hijos, no estuvo bien lo que hice en la empresa, no estuvo bien lo que estoy haciendo con mi vida, me siento muy mal, pero estoy buscando al Maestro para que corrija mis pasos. Arrepentimiento. Aprendamos a distinguir, es una línea muy delgada, parece igual. Llego al supermercado, perdón por la comparación, y a veces entre el cilantro y las acelgas o la espinaca y las acelgas, pues, no, acércate, obsérvalas de cerca y vas a ver que es diferente. Si nos acercamos, veremos cómo Dios nos muestra claramente el camino del arrepentimiento. Y a veces creo que es el diablo el que nos hace conformarnos con el remordimiento. Me siento muy mal por lo que hice y no cambia nada. Me siento mal por lo que hice y no voy a permanecer en dolor, no voy a permanecer en tristeza, no voy a permanecer en aflicción, no voy a permanecer ahí, porque Dios no nos quiere en sufrimiento. Dice la Biblia que Él sufrió por nosotros. Jesús sufrió por nuestros pecados. Nosotros no debemos sufrir por nuestros pecados cuando nos arrepentimos. ¿Sí? Te los dejo a su consideración. Y bueno, ¿qué les digo? Arrepentimiento sí, remordimiento no. Arrepentimiento sí, remordimiento no. ¿Okay? ¿Por qué dice arrepentimiento entonces? No sé por qué lo registraron, porque sí lo vi, Mateo. No, me falta compararlo, voy a compararlo, pero al final le digo, pareciera que se arrepintió, pero en la práctica no busca corregir. Busca, y tal vez el indicador es que... No le dio tiempo, ¿cómo le dio? Yo creo que sí podía buscar a Jesús. Siempre se puede. Cercano está Jehová, dice la Biblia. Cercano está Jehová a los que le buscan. Siempre habrá tiempo para buscar a Dios y corregir. Pero él alguien que permanece, dice que el necio permanece en el error. Y el hecho de que vaya y se quite la vida. Dios es dador de vida. El diablo es quitador. Dios no nos quita la vida, al contrario, nos da vida y vida en abundancia. El hecho de que él haya buscado aún quitarse la vida en el último momento, se siente muy mal y no busca, no encara. El hijo pródigo es ese personaje que reconoce su error y va y busca al padre. Yo muchas veces